Buenos días. Primero, agradecer a Javier Crespo, básicamente, que me invitó ya hace un tiempo. La verdad que sorprendido por la concurrencia. Javier, cuando me invitó, me dijo, ponele un título interesante a la charla. Y bueno, a mí no se me ocurrió otra que ponerle algo así como malezas resistentes a herbicidas, ¿podemos manejarlas o perdimos la batalla? Y a los 2 días ya me había arrepentido del título, porque pensé, ¿y ahora qué digo? Suele pasar eso. Y estuve pensando esta última semana en qué decir, y bueno, frente a esa pregunta tengo algo para decir. No son buenas noticias. Ya está, ahí podría terminar mi charla. Pero bueno, para que no nos deprimamos tanto, voy a seguir. Primero empezando con algunas definiciones. Cuando hablamos de tolerancia y de resistencia, que no son lo mismo, yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe, pero solo para recordar algunos aspectos. La tolerancia tiene que ver con, como dice ahí, la capacidad natural heredable de toda una especie para sobrevivir y reproducirse luego de un tratamiento herbicida. Las especies tolerantes nunca antes fueron susceptibles. Es decir, si uno encontraba una comelina hace 20, 30, 40 años, en una maceta de alguna abuela y le aplicaba glifosato, tampoco se moría. Mientras que la resistencia es la capacidad heredable ya no de una especie, sino de un biotipo, de una población o de una planta para sobrevivir y reproducirse después de la aplicación de un herbicida a una dosis que era letal para la población original. Eso quiere decir que antes yo mataba algo y ahora no lo mato más. Eso da la idea de que hubo algún cambio. Bueno, lamentablemente ya tenemos un montón de especies, perdón, de biotipos tolerantes a distintos herbicidas, como amaranto, sorgo, bueno, ustedes ya saben, y las sufren. Ahora, ¿cómo funciona un herbicida? Esto también lo saben, pero no está de más recordarlo. ¿Cómo es el modo y el sitio de acción? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia conocidos? Eso es básicamente cómo debería actuar un herbicida. Es decir, un herbicida debería absorberse, debería traslocarse, nunca me voy a hacer amigo de este mouse, debería traslocarse al sitio donde ejerce su efecto, que normalmente es una proteína, luego debería acumularse en el sitio de acción, en esa proteína, luego debe unirse a ese sitio de acción para inhibirla, por ejemplo, si es una enzima, y después se produce el efecto fitotóxico y la planta teóricamente muere. Eso es lo que nosotros llamamos el modo de acción de un herbicida. Y eso, la enzima donde actúa, sería el sitio de acción. Entonces, los mecanismos más comunes conocidos de resistencia son o tienen que ver con que el herbicida se absorba poco, se trasloque poco o se secuestre en algún lugar donde no va a actuar, por ejemplo en una vacuola. Puede haber también un incremento en la detoxificación de ese herbicida por parte de la planta. Puede haber una sobreproducción de esa enzima, entonces el herbicida no alcanza a inhibir toda esa enzima y sigue la planta viva. Puede haber una mutación en el sitio de acción, es decir, que la enzima cambie su forma, por ejemplo, entonces el herbicida no se puede acoplar, o puede haber mecanismos de compensación luego de que el herbicida actuó. Los que están en celeste, nosotros los conocemos o se conocen como mecanismos de resistencia asociados al sitio de acción, es decir, tienen que ver con que algo en el sitio de acción cambió, mientras que los que están en amarillos son todos mecanismos que no están asociados al sitio de acción, es decir, son mecanismos que impiden que el herbicida llegue o que llegue en menor cantidad al sitio de acción. ¿Por qué es importante la resistencia? Bueno, ustedes la sufren, así que saben lo que es. Pero básicamente se requieren cambios en el manejo de malezas y del cultivo. Se incrementan los costos de manejo y muchísimo. Se producen pérdidas de rendimiento y rentabilidad y una cosa no menor y problemática es que se reducen las opciones de uso de herbicidas. Es decir, nos vamos quedando sin herbicidas. ¿Por qué es importante cuando aparece una resistencia? Cuando apareció resistencia a glifosato, si bien fue un drama,
El único herbicida que se nos cayó, no es poco, pero era un herbicida que es el glifosato. Cuando aparece una resistencia, por ejemplo, al grupo de ALS, potencialmente se nos vuelven inútiles un montón de herbicidas de ese grupo. Ese grupo es muy grande. Entonces, como recién se dijo, no necesariamente si aparece una coniza resistente, por ejemplo, a metsulfurón, va a ser resistente a todas las demás sulfonilureas, pero hay altas probabilidades y lo aconsejable sería no seguir utilizando esa familia de herbicidas. ¿Y por qué esto de que es importante de que se reducen las opciones de control? Porque fíjense, eso es más o menos el orden cronológico en que aparecieron los herbicidas. Los primeros herbicidas aparecen por allá por el 50, que son los hormonales, la atracina, todos los asociados con el fotosistema. Y fíjense que los herbicidas más modernos, que nosotros tenemos como más nuevos, son de la década del 80 y del 90. Es decir, a partir de ahí no hubo aparición de modos de acción nuevos. Todos los años aparecen herbicidas nuevos, pero que están en los mismos modos de acción conocidos. Fíjense, esto tiene que ver con... Perdón. Sí. Esta línea tiene que ver con los nuevos principios activos y fíjense que el 95-96 se pone como una fecha clave porque ahí se introducen los cultivos tolerantes o resistentes a glifosato. Fíjense que los nuevos principios activos van subiendo, pero a una tasa menor, pero lo que baja totalmente es el número de patentes nuevas de herbicidas. Es decir, a partir del 95 no hay muchos herbicidas muy nuevos. Y tiene una razón de ser, es decir, el costo de hacer un nuevo modo de acción, e inclusive un nuevo herbicida con un modo de acción ya conocido, lleva de 10 a 12 años o 10 años y tiene un costo de aproximadamente 250 millones de dólares, mientras que hacer un trait nuevo de algún cultivo con alguna resistencia incorporada tiene un costo mucho menor. Por eso es que ustedes van a empezar a ver cada vez más apilamientos de genes en cultivos y no nuevos modos de acción. Y otra de las cosas que pasó es que hay cada vez menos compañías grandes que investigan sobre nuevos modos de acción. Es decir, ha habido un montón de fusiones de compañías químicas y quedan muy pocas que realmente están haciendo desarrollo de modos de acción nuevos. Bueno, esto es básico, pero ¿cómo se origina la resistencia de malezas a herbicidas? Primero tenemos que tener diversidad genética, que en las malezas hay de sobra, alguna mutación que aparezca ahí que genere resistencia, y luego ahí es donde intervenimos nosotros con el proceso de selección. Y uno de los procesos de selección tiene que ver con el uso repetido de un herbicida o de herbicidas que actúen en el mismo modo o sitio de acción. Eso nos genera resistencia. Y gráficamente es así, es decir, si todos esos palitos son malezas de una especie y la amarilla es una planta resistente que apareció ahí por alguna mutación, yo aplico un herbicida, el herbicida A, por su definición todas las susceptibles se mueren, me queda esa resistente que inclusive se queda sin competencia, por lo tanto produce un montón de semillas. A la generación siguiente yo no me doy cuenta que tengo un problema porque recién empieza e inclusive tengo todavía plantas susceptibles y ahí empiezo a cometer el primer error, que es volver a aplicar el mismo herbicida o un herbicida con el mismo modo de acción. Si así sucesivamente y no en muchas generaciones, nos encontramos con que la mayoría de las plantas ya son resistentes. Este gráfico ustedes lo han visto millones de veces, tiene que ver con los biotipos resistentes que hay en Argentina, es un gráfico acumulado, pero a mí me gustaría, a modo de ejemplificar cómo es el proceso de resistencia, centrarme en esa etapa, desde el 95 hasta el 2005. El primer caso de resistencia tiene que ver con un Amaranthus, el suyo colorado, a herbicidas ALS. Ahí ya se empezaba a usar bastante glifosato, porque ahí aparecen los cultivos RR, y fíjense que desde el 95, 96, 97 hasta el 2005, que es donde aparece el primer biotipo de sorgo de Alepo resistente a glifosato, hubo un uso intensivo, muy intensivo de glifosato.
Algunos, no muchos de acá, lo vivieron o lo recordarán, pero realmente fue un cambio fundamental en el manejo de malezas. De hecho, casi que nosotros los malezólogos desaparecimos en esa etapa porque no éramos muy útiles. Esa es en esa etapa la evolución del mercado de glifosato en Argentina. Fíjense que pasamos en el 95 de 50 millones de litros de glifosato al 2005 a 160, 170 millones de litros de glifosato. Una cosa no menor fue el descenso en el precio del glifosato. El glifosato era muy barato en esa época. Y también la adopción de cultivos tolerantes o resistentes al glifosato sufrió una subida muy grande. Fíjense que en muy pocos años, la barra verde tiene que ver con soja, pasamos de prácticamente cero adopción de, porque todavía no estaba, en el 96-97 de soja tolerante al glifosato, a un 100% en el 2005-2006. Lo mismo pasó con el maíz y con el algodón. El problema no era solo cuánto glifosato usábamos. Estas moscas me van a volver loco. No sé qué hacer. Si empiezo a toser es que me trae una. El problema no era solo cuánto glifosato usábamos, sino la forma en que lo hacíamos. Y yo, cuando pensé en esta charla y uso el ejemplo del glifosato, es porque, como decía Diego recién, nosotros no de esa manera, pero estamos empezando a usar algunos grupos de herbicidas casi de la misma manera que usábamos el glifosato antes. Fíjense que nosotros hacíamos algunas encuestas, esto es previo a la tecnología RR. Cuando preguntábamos así en reuniones como estas, que nos nombraran todos los herbicidas que usaban en barbecho y en soja, en barbecho nos nombraban hasta 16 herbicidas distintos. No que un productor usaba 16, pero de la encuesta salían 16 herbicidas distintos. Y en el cultivo de soja nos nombraban hasta 13 herbicidas distintos. Cuando esta encuesta la volvimos a hacer en el periodo 97-2005, pleno auge del glifosato, en barbecho solo usaban glifosato 2,4-D y metsulfurón. Y en soja, aunque ustedes no lo crean, no aparecía ningún otro herbicida que el glifosato. Y estaba bien, digamos, estaba bien desde el punto de vista de que con glifosato manejaban todo muy bien. Eso, de cualquier manera, desde el punto de vista de resistencia, implicaba una presión de selección altísima, muy alta. Nosotros en el 2000 habíamos presentado un trabajo, no está bueno autorreferenciarse, pero en el 2000 presentamos un trabajo en un congreso en Brasil que tenía que ver con esto, que nosotros veíamos que eso podía generar algún problema. Entonces las conclusiones de ese trabajo eran que el uso exclusivo de cultivares tolerantes a glifosato provocará un incremento en los problemas de malezas asociados con la monocultura. Los beneficios a futuro de esta tecnología dependen de la forma en que se la utilice en el presente. Si se emplean en forma masiva, la presión de selección será más intensa y obligará en algún momento a rediseñar su empleo en el largo plazo. Y los cultivares tolerantes a glifosato deben ser empleados dentro de un programa integrado de manejo con información sobre biología y dinámica poblacional de malezas, prácticas culturales y optimización de dosis de herbicidas. Es más o menos lo que dicen las esposas cuando dicen, yo te dije que esto iba a pasar. Bueno, de nuevo, lo traigo a colación porque con algunos grupos de herbicidas, vamos a ver si coincidimos o no, nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo estamos hoy? Este es el gráfico que habíamos visto antes. Nosotros ya hoy tenemos 46 biotipos de 28 especies con resistencia a 5 sitios de acción y 17 casos de resistencia múltiple. Eso es serio porque es cuando es resistente a más de un sitio de acción. Y lo que también es importante es la tasa en la que nos van apareciendo los biotipos resistentes. En los últimos años esa tasa es de 4 a 5 biotipos por año. Esto ya es más una reflexión. Nosotros, o por lo menos yo pienso que información tenemos muchísimo. A mí siempre me sorprende y me maravilla lo que saben los colegas sobre control de malezas, recién cuando respondían preguntas. Es decir, lo que quiero decir con esto es
que información, por ejemplo, sobre cómo controlar coniza, hay muchísima. Ayer lo hablamos con Diego, uno tiene información de cómo controlar coniza desde que nace hasta el doble golpe. Sin embargo, de toda esa información, si uno graficara la línea de adopción, hay una brecha interesante. Y para mí lo más interesante de esa brecha es encontrar cuáles son las razones por las que, a pesar de tener tanta información, no nos va bien con las malezas. Me adelanté. ¿Por qué no estamos viendo resultados alentadores, a pesar de tener tanta información? Una de las cosas que yo pensaba es que por cada situación de malezas bien manejada, hay muchas más en las cuales el manejo es deficiente. Es decir, si yo tengo un lote donde tengo un muy buen manejo o un campo donde tengo un muy buen manejo de coniza, estoy rodeado de gente o de situaciones donde el manejo no es muy eficiente. Puse coniza como ejemplo porque coniza yo la puedo manejar muy bien, pero si mi vecino la maneja mal, vamos a ver las razones por las cuales la puede manejar mal, yo voy a seguir teniendo problemas de coniza, porque coniza no le da mucha bolilla al alambrado, más que nada coniza. Bueno, esta situación se repite en un montón de lugares y en un montón de malezas. Por cada uno de ustedes o cada uno de los que va a los congresos de APRESID y tiene toda la información y trata de manejar bien las malezas, seguramente hay 10 o 12 que no lo hacen. Entonces, esa es una de las razones por las que creo que sigue habiendo y va a seguir habiendo problemas. ¿Por qué no hacemos un manejo más eficiente de malezas? Esto también, discúlpenme la digresión, pero tiene que ver con cuál es nuestra actitud frente a un problema. Una de las actitudes puede ser, sé que sé. No es un trabalenguas, sé que sé cómo manejarla. Eso es, yo soy consciente de que tengo el conocimiento de cómo manejarla y si es cierto, probablemente tendré éxito. Otra actitud es, sé que no sé. Esa segunda es, soy consciente de mi desconocimiento sobre el tema, busco información, vengo a reuniones como estas, aprendo. Hay una tercera que es, no sé que sé. Díganme si se pierden. No sé que sé. Esa tercera me dice, bueno, yo debo pensar, debo razonar, debo elaborar alguna idea, alguna hipótesis y algunas posibles formas de solucionarlo. Y la última, que es la más interesante, es no sé que no sé. ¿Se perdieron? Bien. No sé que no sé. Es decir, es la opción más peligrosa porque yo puedo actuar como si supiera. Y entonces llego a soluciones que muchas veces no son racionales. Por ejemplo, mezclas antagónicas, esto que les preguntaban recién a Andrés y a Diego. Muchas veces yo hago esas mezclas y después le pregunto a Diego y cuando me dicen no se puede hacer, se siente porque ya la hicimos. Aplicaciones de subdosis sin saberlo, problemas de identificación, yo creo que es capiquí, es parietaria, desconocimiento de las propiedades físico-químicas de los herbicidas. Ese para mí es otro de los problemas. Y la problemática de malezas es tan compleja, o creo yo que es tan compleja, que muchas veces actuamos como miembros de ese cuarto grupo. Una de las razones por las que podemos seguir incrementando el número de biotipos resistentes a herbicidas sin ser conscientes de ellos. Fíjense, esto se lo robé con permiso, con lo cual no es un robo, a Esteban Muñiz, de acá de la UNR, y tiene que ver, acá dice dosis que soporta la planta. Bueno, entonces, si mi dosis de uso, estas son distintas plantas, las barritas azules, si mi dosis de uso está ahí arriba, ¿qué pasa? Yo mato a todas las plantas, o sea, se terminó el problema. Ahora, imagínense esta misma situación donde yo aplico una subdosis. Fíjense que hay algunas barritas azules que van a desaparecer porque la dosis está por encima de la que ellas pueden soportar, pero hay algunas que van a sobrevivir. ¿Qué pasa con las que sobreviven? Esas que sobreviven se pueden cruzar entre sí, está comprobado, se recombinan y normalmente lo que pasa es que en la generación siguiente hay una disminución
de la sensibilidad media a ese herbicida. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de los... Encima se me metió en el oído la mosca. ¿Se acuerdan cuando les dije que había mecanismos de resistencia asociados al sitio de acción y no asociados al sitio de acción? Bueno, muchos de los mecanismos no asociados al sitio de acción dependen de varios genes. Entonces, cuando yo tengo individuos que sobreviven y se cruzan entre sí, pueden ir recombinándose esos genes y puede ir subiendo el nivel de tolerancia o de resistencia a un herbicida. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Y qué me van a decir? No, aparte no tengo plan B, porque no tengo mucho tiempo. Ustedes me dirán, pero nosotros no aplicamos bajas dosis. Ustedes me dirán eso y me están mintiendo, porque fíjense, a veces aplicamos a propósito una baja dosis. A veces aplicamos dosis óptimas para una especie, pero que son subdosis para otras. No tenemos una sola especie en el lote. Otras veces aplicamos con tamaño inadecuado de las plantas. Eso para la planta lo percibe como una subdosis. Aplicaciones sobre plantas en condiciones de estrés. ¿Cuánto? El 70% de las veces. Aplicaciones en condiciones ambientales inadecuadas. ¿Cuántas veces? Un montón. Utilización de mezclas de herbicidas que presentan algún tipo de antagonismo. Y en general, en aplicaciones de herbicidas residuales, siempre hay un momento, por la degradación misma del herbicida, que estamos aplicando una baja dosis. Es decir, estamos seleccionando por bajas dosis. Y les doy un ejemplo de lo que les decía recién. Esta es una selección de resistencia a dicamba por aplicación de subdosis en una población de Amaranthus palmeri. Entonces, lo que hicieron los investigadores, a una población que se llama P0, le aplicaron una dosis baja de dicamba, 140 gramos. Le sobrevivió el 53%. Ese 53% de plantas, que eran 300, bueno, no sé cuántas sobrevivieron, las dejaron que se cruzaran entre sí. Esa ya fue la población 1 o la generación 1. A esa ya le aplicaron el doble de herbicidas, el doble de dosis, y ya le sobrevivió un 32%. A esas 32 dejaron que se cruzaran entre sí y le aplicaron 400, fíjense cómo van subiendo la dosis, le aplicaron 420 gramos, le sobrevivió el 71%, y a la última generación ya le aplicaron 560 gramos de dicamba y tuvieron sobrevivientes. O sea que fíjense que en 3 o 4 generaciones pasaron de una población que teóricamente era sensible a tener una población resistente. O sea, lo que a mí no me sorprende, pero nosotros cuando estudiábamos en la facultad, yo soy biólogo, cuando estudiábamos los procesos de evolución nos decían que llevaban un montón de tiempo, ¿sí? Ponían los ejemplos, bueno, un montón de ejemplos. Esto es un proceso de evolución en 4 o 5 años. Es muy rápido. Ahora, la dificultad... Ya me quedo sin tiempo. ¿1 minuto? Por 10. Escúchame, el organizador de la jornada se pasó como 15 minutos, Crespo. Bueno, y después hubo problemas técnicos, estamos todos estresados. Pero me voy a apurar. La dificultad para realizar un manejo eficiente y racional de las malezas está muy relacionado. Cuando yo les decía, ¿por qué un productor no maneja bien las malezas? Es muy fácil decir acá, o desde la facultad, cómo deberían manejar malezas. Ustedes saben, y yo también soy consciente de que no es así. Es decir, hay un montón de problemas ajenos a esa cuestión de la información y de que tengas ganas o no de hacerlo bien, y tiene que ver con el modelo de producción agrícola. Y esto lamentablemente lo voy a tener que pasar rápido. Pero fíjense, si uno pudiera definir más o menos cómo es el modelo agrícola en nuestra zona, pero creo que acá también, básicamente ausencia de labranzas, hay una sobreestimación de los herbicidas. En general creemos que los herbicidas son medio mágicos. Hay problemas de identificación de malezas, a veces. Hay una presión, como dijo alguno de los disertantes, creo que fue Javier, hay cada vez una mayor presión social respecto a cómo estamos manejando las malezas. Hay una alta rentabilidad concentrada en el corto plazo. Hay un manejo reactivo, es decir, casi siempre vamos detrás de los problemas. Una realidad es que los arrendamientos son de muy corto plazo, eso define un montón de la problemática. Ausencia de registros históricos, uno va
alquilar un lote y casi no tiene información previa de lo que había, la cosecha hecha por contratistas, eso tiene que ver también con la dispersión de semillas resistentes, labores y aplicaciones hechas por contratistas. No es que sean personas malas, lo que yo estoy diciendo es que el hecho de que nosotros no decidamos exactamente el momento en que hacemos las cosas o cómo las hacemos y que dependan de un tercero, hacen que a veces el manejo no pueda ser tan racional. La calidad de aplicación, la oportunidad de control, subdosis por tamaño inadecuado, subestimación de las malezas, es decir, creemos que como los herbicidas son tan fantásticos, no importa en qué estado está la maleza, escasez de rotaciones, barbechos muy largos, sin cobertura en muchos casos, alta presión de selección y dependencia del control químico con muy pocos herbicidas. Todo esto yo lo voy a pasar rapidísimo, pero cada una de esas cosas se interrelacionan entre sí. Y terminamos en algo como esto. Me hubiera gustado tener más tiempo para desarrollarlo, pero créanme que cada una de esas cosas se correlaciona con otra. Eso define un poco el modelo y eso define un poco las restricciones que tenemos para manejar bien malezas. ¿Se entiende? Sí, díganme que sí, porque aparte me están apurando de ahí. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que por lo menos yo conozco que se vienen? Que ya están, en este caso, soja y maíz en list, soja tolerante a herbicidas HPPD, soja tolerante a inhibidores de la síntesis de clorofila, de la PPO, que nosotros estamos usando mucho. Y la pregunta sería, como dijo Javier al principio, ¿estas serán soluciones, serán complementos o significará un aumento de la problemática? Y eso va a depender, como hicimos con el glifosato, de la forma en que las utilicemos. Cuando yo era chico, o no tan chico, y aún en la época del glifosato, el glifosato era más o menos como un destornillador así, uno de esos comunes. Es decir, eso servía para un montón de situaciones. Porque créanme, cuando yo era chico, todos los tornillos tenían una ranura, no tenían otra cosa. ¿Qué ocurre cuando las situaciones comienzan a ser más diversas? Es decir, cuando nos empiezan a aparecer distintas problemáticas. Volvemos al caso del destornillador. Ese viejo destornillador seguramente en algunas situaciones sigue funcionando muy bien, se adapta. En otras hay que probarlas. Cuando uno no tiene un Phillips, por ejemplo, y trata con el viejo Bueno, esa es la cosa. Y en otras decididamente no funciona. En otras decididamente no funciona. Entonces, las soluciones también deben diversificarse. Y, por ejemplo, bueno, hay que sustituir herbicidas, mezclar herbicidas, aplicar secuencialmente herbicidas con distintos modos de acción, control cultural, control mecánico, control integrado de malezas. ¿Cuáles son los riesgos a futuro que yo veo, por lo menos en el futuro cercano? Aumento, esto también depende mucho de la zona, pero yo traté de generalizarlo, aumento en la distribución y densidad de gramíneas anuales. Yo creo que básicamente nosotros estamos teniendo y vamos a tener un problema muy grave con gramíneas anuales. Aumento de los casos de resistencia a graminicidas, FOB, DEM y DIM, en este grupo de malezas. Evolución de resistencia a herbicidas reguladores de crecimiento en latifoliadas como Amaranthus coniza, asociado al incremento de las tecnologías en las cuales se usan estos herbicidas, que se están usando mucho. Esta me parece más grave, evolución de resistencia a herbicidas inhibidores de la síntesis de clorofila, PPO, asociado con el aumento en el uso de dosis, frecuencia de aplicación, momento de aplicación pre y post de estos herbicidas. Ustedes coincidirán que son herbicidas muy buenos y de hecho hay 2 o 3 de las grandes empresas que están por sacar nuevos PPO, que son cada vez más buenos. Entonces seguramente los vamos a usar mucho. Y aumento en la distribución y densidad poblacional de brasicáceas, algunas ya con biotipos resistentes. Entonces, volviendo a la inicial, ¿hemos perdido la batalla? No, yo creo que hemos perdido algunas batallas, pero todavía no la guerra. Y creo que lo que tenemos que hacer, y siempre se dice, es el famoso manejo integrado de malezas, que yo creo que no lo estamos haciendo, nosotros decimos que lo hacemos, el actual básicamente sería una gran torta química, algo de control cultural y algo de control mecánico. Y me parece que con el tiempo, o lo que estamos tratando de hacer es achicar un poco el control químico, pero haciéndolo un poco más racional, pensando en las dosis de uso, en la rotación de modos de acción,
en el uso de herbicidas residuales, de coadyuvantes, momentos de aplicación. Yo creo que el control mecánico, como se dijo hoy, está empezando a volverse de nuevo un actor en esto, pero seguramente no como antes. Habrán escuchado hablar del famoso destructor de semillas, es algo que ya se está empezando a probar, lo que mostró Javier hoy con el desmalezador mecánico, pero donde yo creo que tenemos que hacer más hincapié en lo que llamamos control cultural. Y eso tiene que ver, yo le puse 5 o 6 cosas, pero son muchas más. Por ejemplo, cultivos de cobertura, rotaciones, densidad de siembra, arreglo espacial, fecha de siembra, intercultivos, elección de genotipos más competitivos. Y sin embargo, como siempre sucede, la solución vendrá de la mano de una visión sistémica y del trabajo en equipos interdisciplinarios. Bueno, ahí terminé. Muchas gracias.